Bienvenidos a Nutri360, el podcast pecuario de Cargill para Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nutri360, el podcast pecuario de Cargill para Latinoamérica. En este episodio vamos a tener un tema muy interesante y apasionado, como lo es la historia ganadera en Nicaragua. Para eso nos acompaña el día de hoy Ricardo Fernández. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Marcela, por la invitación. Con todo gusto compartir con ustedes un poco de la historia. Antes de empezar, Ricardo, me gustaría que te presentaras ante todas las personas que nos están viendo, que nos están oyendo. Muy bien. Yo creo que aquí lo importante para decir es, tengo 19 años en Cargill y mucho tiempo de esos 19 años, han estado dedicados a impulsar el desarrollo de una ganadería próspera y rentable en Nicaragua. Ricardo, tomando esos 19 años de experiencia, me gustaría que nos contaras acerca de la historia ganadera en Nicaragua, cómo era el modelo tradicional ganadero. Sí, yo resaltaría que en Nicaragua se empezó a producir ganado, se empezó a trabajar con ganado casi que inmediatamente después del descubrimiento de América. Eh, hay, una, hay un documento de 1520 y algo, 27, donde se le pide permiso al rey de España para traer desde Castilla del Oro, que es Panamá en ese momento, ¿no?, un ganado y algunos cerdos hacia el territorio de Nicaragua. Para muchos, en Nicaragua es lo que denominamos la partida de nacimiento de la ganadería. A partir de ese momento, se establece en la zona cerca del lago de Nicaragua, que son unas llanuras, se establece la ganadería. Y luego se ha venido expandiendo desde ese momento al día de hoy. Son ya casi 500 años, entonces, haciendo ganadería en este país. Hoy por hoy, el territorio nacional está lleno de pasturas, son potreros y tenemos un hato ganadero muy importante. Lo que resaltaría yo en este momento también es que de esos 500 años, los últimos 30 años han sido de cambios profundos para la ganadería en este país. Y muchos hemos tenido la oportunidad de ser contribuyentes. Cargill ha sido una de esas empresas que ha permitido la adopción de tecnología, que ha ayudado a los ganaderos locales a entender cómo mejorar y transformar la ganadería en estos últimos 30 años. Es interesante cómo realmente casi esos 500 años se hicieron las cosas de la misma manera, ¿verdad? Y estos últimos 30 años, Ricardo, ¿cuáles han sido esos cambios? Porque nos estabas hablando de unos cambios, pero sí me gustaría que profundizaras un poco más. Sí, yo creo que esos cambios tienen un detonante y en los tiempos modernos creo que ese detonante cada vez lo vemos presente en nuestras economías. En aquel momento, exactamente fue en 1997, se firma un tratado de libre comercio con México. Y a partir de 1998 comienza a llegar México a unas empresas mexicanas en Nicaragua y lo primero que consiguen es establecer la exportación de ganado en pie de Nicaragua hacia México. Todos los meses, desde Puerto Corinto, en Nicaragua, había un barco que zarpaba hacia Ensenada, hacia Baja California, y se llevaba cerca de 3.000, 4.000 reses en cada viaje. Eso era todos los meses. Eso en algún momento se recibió, voy a decir, como una buena noticia por parte de la ganadería en Nicaragua. Había un nuevo mercado, había nuevos clientes para nuestro producto. Y en ese momento, imagínense ustedes, nuestro producto era ganado en pie. Estábamos vendiendo la producción primaria. Luego, en Nicaragua se estableció esta empresa
y dejó de exportar el ganado en pie y pasó a engordarlo en Nicaragua. Y lo comenzó a procesar, faenar en las plantas que tenía Nicaragua, en la industria nicaragüense. Y es ahí donde se da ese punto de inflexión, cuando el ganado comienza a llegar a las plantas de proceso. Y las plantas comienzan a ver un animal diferente a los que ellos conocían. Voy a dar algunos parámetros que fueron determinantes. Teníamos 470 años haciendo ganadería bajo un modelo de potreros, básicamente de ganado a pasto, y conseguíamos mandar ese ganado al rastro más o menos a 5 años de edad. Y comenzamos a ver por la dentadura que el ganado que llegaba ahora a los rastros tenía 3 meses o menos. Comenzamos a ver 2 años menos en el ganado. Las plantas no habían visto ese ganado. Luego también notaron que el ganado que ellos procesaban, que venía de pasturas, era un ganado que llegaba a los mataderos de 430, 450 kilos. Pero ahora ese ganado más joven era un ganado que llegaba arriba de 500 kilos, 530, 550 kilos. Entonces estamos hablando que notar que llegaba ganado 2 años antes al rastro con 100 kilos más de peso, comenzó a incomodar, es decir, o a generar un cuestionamiento de la industria, que siempre la industria es un motor importante para estos cambios, y comenzaron los cuestionamientos. ¿Cómo son estos sistemas de producción que se están estableciendo en el país que permiten reducir casi el 50%, ¿verdad?, de edad del ganado y meterle un porcentaje importante más de peso? ¿Cómo le metemos 20% más de peso en 40, 50% menos del tiempo? La respuesta fue que se había iniciado en Nicaragua a establecer el sistema de engorda a corral. La industria comenzó a buscar alternativas para entender este modelo. Ese modelo no fue fácil adoptarlo, conllevó unos entendimientos de toda la cadena productiva. Ricardo, mira, me parece increíble cómo pasamos, recuperando lo que estás diciendo, pasaron los animales de 430 a 460 kilos hasta 500, 560, que antes llegaban animales de 5 años, ahora llegan de 3 años. Y me pongo a pensar, tuvo que haber una transformación, ¿verdad?, de todo el sistema productivo, el modelo que tenía Nicaragua. ¿Nos pudieras dar los principales transformaciones que ha sufrido este modelo, el modelo tradicional? Sí, vamos a poner un punto para entender el modelo de producción en Nicaragua, y es la producción de ganado en Nicaragua bajo el sistema de doble propósito. Doble propósito es que decimos que tenemos una vaca que produce leche y que produce carne, que produce becerros. Técnicamente, el concepto o el modelo doble propósito puede ser discutido como un modelo incluso que no es aceptado en sí mismo como un modelo productivo. Lo digo porque la aceptación que incluso nosotros en Nicaragua le damos es más hacia un modelo de producción con fundamentos socioeconómicos. Vamos a decir que se produce leche para sostener una economía de pequeños productores. En Nicaragua, más del 80%, el 85% de los ganaderos son ganaderos que tienen menos de 50 vacas, donde la producción de leche de toda la semana, que se paga al final justamente los viernes o los sábados, permiten sostener la economía de un montón de familias en este país. Esa es la parte social de este sistema de producción. Y la parte donde tiene sus bondades económicas es que al final de la temporada, vamos a decir final del año, según en eso,
hay una cosecha de becerros, que eso es lo que le permite al productor tener realmente unos ingresos que le permiten hacer unas mejoras en su finca o comprar nuevas propiedades para expandir, porque justamente el modelo doble propósito es un modelo extensivo, es un modelo que requiere muchísima tierra. Bajo ese modelo trabajamos 470 años y logró que gran parte de los 130.000 kilómetros que tiene Nicaragua se hicieran un potrero. Hoy, entonces, en Nicaragua tenemos 7 millones de habitantes y también tenemos 7 millones de cabezas de ganado. Entonces, este país, la ganadería tiene un enorme peso para la economía y para el Producto Interno Bruto. Ricardo, mira, con todas estas transformaciones, estos cambios que nos estás contando, se me vienen a la mente que hubo desafíos, ¿verdad? Ya nos has comentado, ¿verdad? Pero también hubo dificultades. Y sí me gustaría que hablaras de algunos temas que pusieron resistencia a este cambio. Sí, yo te quiero hablar de del cambio tal vez más complicado que vivió la ganadería en Nicaragua, que fue tal vez el cambio cultural. Pero comencemos por decir que Nicaragua viene acostumbrada a ese modelo, que lo habíamos dicho ahorita, del doble propósito, donde entonces pequeños productores, muchos pequeños productores, tienen unas cuantas vacas, 50 en el promedio, 50 vacas, que cosechan unos becerros. Esos becerros luego, en cada comunidad, en cada pueblo, había, digamos, alguien que tenía el suficiente poder económico y los iba copiando. Y así había alguien que le compraba a 5 o 7 ganaderos pequeños y ese acopiaba unos becerros, los tenía un tiempo y luego esos animales pasaban a manos del siguiente que era un poco más grande y luego al siguiente que era un poco más grande hasta que llegamos a los grandes engordadores. Eran productores que tenían muchísimo capital para poder comprar esos animales. Se estableció en Nicaragua un modelo voy a decir, de apalancamiento financiero, que era que los grandes ganaderos establecieron una medianía. La medianía es un concepto bien interesante, funciona mucho de palabra. La ganadería es un negocio familiar y bien tradicional, basado mucho en la honorabilidad y la reputación. O sea, y por eso es un modelo rural bien establecido en cada comunidad. Entonces, este ganadero probablemente tenía los recursos, tenía el dinero para comprar el ganado, pero carecía de las tierras necesarias, porque justamente es un modelo extensivo. Entonces hacían arreglos, se establecían arreglos donde yo tengo los terneros, pero vos tenés las tierras, y la medianía es, metamos unos animales ahí y luego cuando los cosechemos, nos compartimos la ganancia. Yo porque puse los terneros, vos porque pusiste la tierra, y compartíamos los beneficios. Ese modelo llega a ser desafiado porque las industrias grandes comienzan a copiar estos animales y comienzan a desplazar, comienzan a realizar unos cambios en la cadena productiva. Hoy por hoy en Nicaragua se procesan, se faenan cerca del 1.000.000 de reses. De esos, la mayoría son novillos. Y de esos animales que van a las plantas a faenarse, yo diría que el 60% han pasado por corrales de engorda. Más o menos el 60%. En este momento en Nicaragua, todos los corrales de engorda están creciendo. Y todos los años crecen. Todos los años, desde hace 10 años, están creciendo. Todos. Y realmente eso ha permitido que se establezca una nueva cadena de producción. Y ya los grandes engordadores, bien antes, se han movido a
realizar otras labores dentro de la cadena productiva. Entonces, cada vez más, digamos, vemos la participación de los grandes industriales, y los grandes industriales definitivamente han sido un motor para el establecimiento de la transformación de la ganadería y para el cambio en los indicadores productivos. Ahora quisiera llegar sí, a la parte de qué ha sido lo difícil de esta transformación, ¿verdad? Creo que, sin duda, los que conocen la historia de la ganadería en Nicaragua en los últimos 30 años van a estar de acuerdo conmigo que la parte más difícil, la parte más complicada fue cambiar la cultura. La cultura, ese conjunto de costumbres, tradiciones, de esta es la forma en que hacemos las cosas. Así siempre se ha hecho aquí. Ese siempre se ha hecho así. Tenía 400 y algo de años haciéndose de la misma manera. Te voy a poner ejemplos bien sencillos, pero que son cambios culturales profundos. El peso del ganado. En este país, hasta hace 30 años, vos llegabas a una finca donde un ganadero te reunía un lote de animales y vos en el corral tenías que tener un buen ojo para decir cuánto pesaba el ganado. El término en Nicaragua se llama vender el ganado en pie al bulto. Ese era el término. Entonces había alguien con la suficiente experiencia que decía, este ganado pesa tanto. Y así se hizo por mucho tiempo. Era un pacto que yo estaba de acuerdo en que ese animal, ese grupo de animales, tenía ese peso y acordábamos comprarlo de esa manera. La transformación fue decir, no vamos a comprar el ganado al bulto. Vamos a romper esa tradición cultural de comprar el ganado de esa manera. Y ahora vamos a llevar una báscula y lo vamos a pesar. Hoy a todos nos parece el mejor método, el método más justo, el método más correcto de comprar el ganado. Hoy realmente no nos imaginamos comprar el ganado de otra forma. Sin embargo, lo hicimos así por mucho tiempo. Pero cambiar eso no fue fácil. La resistencia fue muy grande. La gente te decía, no te vendo el ganado. Y realmente no te lo vendían. La gente no estaba cómoda. Parece ser que este método de pagar el ganado pesado, pagar por kilo, fuera el método más justo. Sin embargo, a la gente no le gustaba porque estaba tocando la cultura, la forma de hacer las cosas. Y eso no fue fácil. Otro cambio que es increíble, de verdad, que lo hiciéramos de esa manera, es que en este país los terneros destetados, por ejemplo, de 7 meses, 8 meses, tenían un valor inferior al ganado gordo. En ningún lado es así. Los animales jóvenes siempre valen bastante más que los animales que ya están gordos o de cosecha. Pero aquí era al revés. Aquí los animales destetados valían mucho menos. Entonces, en algún momento comenzó a pagarse mejor el ternero joven, justamente buscando esa eficiencia productiva. Eso tampoco le gustaba a la gente. Imagínate, o sea, son cosas que son buenas, pero hubo muchísima resistencia a esos cambios. Entonces, en conclusión, lo que hemos vivido dentro de este proceso de la transformación de la ganadería en Nicaragua, del establecimiento de los feedlots, de estos procesos de engorda acelerados, intensivos, ha sido los cambios culturales, que son cosas sencillas que se han tocado, pero que ha habido muchísima resistencia. Aunque son cambios positivos, hoy se perciben como positivos. Hoy la industria ha logrado que esos cambios estén establecidos ya firmemente y que se haya realizado plenamente el cambio. Sin embargo, en su momento fue una transformación bastante dolorosa. Ricardo, yo creo que hasta este momento ya hemos hablado de la historia ganadera en Nicaragua, como ya llevamos 500 años aproximadamente con este rubro, hablamos un poco de los cambios, las transformaciones, qué desafíos hemos encontrado acá. Y realmente yo creo que detrás de todo esto hay una enseñanza que yo creo que, bueno, me vas a decir vos, se puede replicar,
pero sí comentarnos qué enseñanzas, con qué nos podemos quedar de todo lo que hemos hablado y que todos los ganaderos que nos están escuchando puedan tomar esa enseñanza. Sí, bueno, yo creo que Centroamérica puede tomar algunas cosas definitivamente de la historia de la ganadería en Nicaragua y de este proceso de transformación. Seguramente habrá cosas que tomar y otras que no apliquen. Hay países donde de pronto la producción tiene unos modelos particulares. Seguramente ahí no sería esto una recomendación. Pero de manera general, yo sí diría que el primer mensaje que podemos dar dentro de nuestro testimonio como país productor eh, es que muchas veces no, no logramos, no logramos entender plenamente esos cambios que se están requiriendo, esas transformaciones que los mercados, que las regulaciones, que las legislaciones proponen. Todos los cambios son dolorosos, pero Nicaragua creo que la verdad es que 30 años parecen bastante, pero para cambiar 450, 470 años en 30 años, realmente es relativamente un poco tiempo. Nosotros hemos visto cómo se transformó esto. Entonces, lo primero es ser agentes colaboradores del cambio, ¿verdad? Tratar de entenderlo y rápidamente sumarnos para encontrar las bondades del cambio. Lo otro es que yo sí considero que es un mensaje importante dar, y es que en este país el elemento que ha permitido dar tracción, dar velocidad al cambio, ha sido la empresa privada, ha sido la industria. Ese es el motor real de esta transformación. Una industria preocupada, ¿verdad?, por adoptar rápidamente esos cambios que pudieran rentabilizar sus operaciones. Y dentro de ese concepto, la industria batalló en primer lugar con un elemento importante, y es que cuando por primera vez se acercaron a nosotros para hablar de la nutrición del ganado, imagínate, estoy pensando hace 20, 25 años, realmente la necesidad en ese momento fue que les propusiéramos unos planes de alimentación para unos proyectos de engorda. Y cuando nosotros llevamos las propuestas, realmente las propuestas no fueron seguramente bien recibidas, porque el modelo de engorda corral es una integración entre el corral de engorda y la planta de proceso. El modelo de ganado en corral conlleva de que el feedlot, la finca donde se produce el ganado, es un centro de costos, es un centro acumulador de costos. No es un negocio per se, no es un lugar donde se va a generar la utilidad, donde se va a generar rentabilidad. El modelo integra al feedlot primero bajo un concepto de abasto. El feedlot funciona como una fábrica, ¿verdad?, de algunos atributos, ¿verdad?, para la materia prima. Ahí a la materia prima se le imprimen unas características y luego esa materia prima, ¿verdad?, pasa al rastro, pasa a la planta a faenarse, pero está integrada en un centro de costo donde conlleva una primera transformación, la materia prima, antes de convertirse en producto terminado, en carnes, en cortes. Entonces, ellos nos decían que no lo miraban así, que miraban una separación clara entre un negocio que era el matadero y un negocio que querían tener ahora, que era un corral de engorda. Eso nos tomó mucho tiempo, realmente voy a decir, perdimos bastante tiempo discutiendo que no había una separación, que esto era una integración y que debía de verse
de esa manera. Entonces, la experiencia, yo creo que más que una experiencia productiva en Nicaragua es la experiencia de cómo vivimos estos cambios, la experiencia de cómo tuvimos que ceder, de ser vulnerables, ¿verdad? Para entender primero cómo es un modelo productivo y cómo yo me voy adaptando un poco al modelo, ¿verdad? Porque no es tan fácil que nosotros querramos hacer las cosas nuevamente a nuestra manera, ¿verdad? Entonces era una cultura diciendo yo quiero adoptar este modelo, pero el modelo se tiene que adaptar a mí. Cuando el modelo productivo del ganado corral decía, bueno, hay una manera de hacerlo, los feedlots son un centro de costos, que está integrado en un rastro, que proveemos de materia prima, que ahora lo que necesitamos es que una vez que hemos solventado el tema de abasto de ganado, de plantas de proceso, ahora las plantas de proceso tienen la responsabilidad de producir llevar nuevas características de la carne al mercado o accesar a mercados diferentes. Y es que Nicaragua, siempre este ganado que salía de nuestras pasturas, se faenaba para producir carne molida, básicamente. Una carne que básicamente se exportaba a mercados para la producción, elaboración de hamburguesas. Y ahora, realmente, cuando vos producís también carne a corral, pues estás produciendo carne con un atributo diferente para mercados diferentes. Entonces, creo que la experiencia de Nicaragua debe ser tomada desde esa parte de cómo, en primer lugar, debemos de acelerar la adopción de los cambios, de ser vulnerables y no dar tanta batalla, ¿verdad?, contra los cambios que traen los tratados de libre comercio, que traen los cambios en las políticas ambientales, en las legislaciones. Realmente esas cosas hay que adoptarlas con rapidez y de alguna manera encontrar la eficiencia y la productividad en esos nuevos modelos. Y la industria, en el caso de Nicaragua, sí jugó un papel muy, muy importante para echar a andar esta transformación. Muchas gracias, Ricardo. La verdad es que este episodio ha sido muy provechoso. Nos supiste llevar poco a poco por ese recorrido que ha tenido Nicaragua en todos estos años. Y yo creo que todavía hay un poco más, ¿verdad?, para compartir. Estoy segura que en un próximo episodio vamos a poder hablarlo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ricardo, por este episodio. Los esperamos en el siguiente episodio de Nutri 360, el podcast pecuario de Cargill para Latinoamérica. Gracias por escuchar este episodio de Nutri 360, el podcast pecuario de Cargill para Latinoamérica. Síguenos en nuestras plataformas para más información.